vosotros, ¿cómo creéis que afecta la experiencia de usuario el SEO? A ver, a mí ese tema es mi favorito porque en realidad Google pretende que todos sus evolutivos, todos sus cambios, todos sus algoritmos estén enfocados a cuidar el usuario, porque ellos saben si no cuidan el usuario se irá a otra parte. Entonces, la base, el foco principal, como cualquier otra empresa, en este caso de Google, es basarse en el usuario. Y en todas sus actualizaciones de algoritmos siempre tiene en cuenta eso, porque luchar al final contra el Penguin o el inbuilding es luchar contra resultados que pueden no gustar al usuario, ¿vale? Ha sacado actualizaciones destinadas a combatir las webs satélite, que son hechas para enlaces, solamente para conseguir enlaces. También algoritmos desde 2012 para combatir las webs que tienen demasiada publicidad, porque afectan la experiencia de usuario, que luego actualizó en 2014 y recientemente en enero una actualización que penaliza el uso excesivo de banners, megabanners, sí, los intersticials. Todo eso quiere decir que Google es muy sensible al tema de experiencia de usuario, y yo creo que en este caso, en las webs es básico tener una buena experiencia de usuario, porque de lo contrario, antes de estar haciendo daño al SEO, estaríamos haciendo daño al propio usuario. Entonces es un deber, pero quizás antes de ser un deber para SEO, es un deber para nuestro usuario. Creo que tenemos que estar preocupadísimos por el tema de rebote. Bounce rate tiene que estar muy bajo y es para mí la métrica principal en este caso. Curiosamente, las páginas con menos bounce rate suelen tener también buenas posiciones muchísimas veces. Es una correlación que ahí está. ¿Es causa-efecto o no? Seguramente alguien que hace las cosas bien en bounce rate también tiene es alguien que se preocupa por el usuario. No tiene, bueno, tiene que ver y no, a ver, hasta cierto punto. Porque si no, no hubiera hecho falta sacar RunBrain, si fuera por eso. Al final, si tú te basas simplemente en Panda, que al final también lo que miras son métricas de engagement, como pueden ser el rebote, tú al final puedes entrar en una web como la Wikipedia, ver el resultado, irte, y esa Wikipedia te puede tener un rebote del 1000, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Eso no es suficiente, sino tienes que ver si esa query es satisfactoria, y para eso hace falta otro tipo de animalitos o de cosas como han sacado ahora como RunBrain, que lo que mira es la intención de búsqueda. Entonces hay otra serie de métricas que se tienen en cuenta a la hora de medir esa intención de búsqueda, porque el bounce rate de forma aislada no te cuenta toda la historia. No, yo lo que me refería es como el bounce rate es una buena métrica para ver si tu propio producto responde o no a la intención del usuario. Si el usuario se ha encontrado aquello que se esperaba a la hora de buscar o no. Pero es que puedes encontrarlo e irte. Claro, es que depende de la naturaleza de la página o lo que dice de si estás en Wikipedia, pues simplemente llegas a la página y te piras porque... O miras el teléfono y te vas, o responde tu duda. Sí. Depende del tipo de query. Por eso mismo, como Google lo que odias es que tengas que volver a usarlo, aunque parezca que no. Es decir, Google lo que quiere es darte la respuesta inmediata. ¿Qué es lo que hace? Para queries que son informacionales, al final te está él cogiendo tus resultados y te lo está mostrando directamente para que no tengas que volver a hacer la query y le gastes toda esa energía. ¿Vale? Entonces, por eso depende del tipo de query. Si es una query informacional, evidentemente te va a mostrar la respuesta inmediata, porque al final es una query que te va a provocar un rebote. ¿Vale? De hecho, ya incluso te muestra queries alternativas cuando has hecho ese pogo. Te muestra cuando has vuelto atrás para que no tengas que hacerlas tú y volverte a equivocar. ¿Vale? Pero eso para mí es su preocupación por la experiencia de usuario. Sí. De hecho, lo que dice Google en la primera frase de las Quality Guidelines es: el objetivo de Google es dar resultados relevantes y ofrecer una buena experiencia de usuario. Ahí discrepo, ¿vale? No solo relevantes, es útiles. Ahora mismo ha cambiado relevantes es útil. No es lo mismo. Antes trabajamos todo por la relevancia. Íbamos a un modelo de páginas tipo Wikipedia, que teníamos un montón de contenido trabajado para un término, para una intención de búsqueda, y eso se convertía en hacer contenidos muy extensos, o trabajábamos mucho la densidad, el SEO que se hacía antes. Hoy en día lo que hay que hacer es contenidos útiles para dar una respuesta inmediata. Si te fijas cómo está cambiando un poco el paradigma Google, es que está haciendo direct answers, o sea, los boxes de respuestas directas está mostrándolos ya directamente en el buscador, y está quitando o robando tráfico de muchas páginas porque da la respuesta ahí, se alimenta de las webs, pero al final lo que quiere es utilidad, y la utilidad, como dices, que sea una respuesta rápida. Entonces, el paradigma cambia un poquito hacia la parte más de utilidad,
y dar una respuesta al usuario, y utilizará una medición como lo que es el CTR o como comentaba aquí, el bounce rate, que son indicadores que le van a decir si realmente estás haciendo las cosas bien. Pero yo creo que, por ejemplo, el CTR es una cosa que utilizan todos los buscadores en sus algoritmos, y Google lo está reconociendo que lo usa, y son métricas que utiliza para SEO. No, es una métrica que provoca mucho ruido, el CTR, y no lo usa siempre para empezar, y solo lo usa para testear cuando él ha hecho algún cierto cambio, es decir, cuánto de bien si funciona o no el cambio, pero no, a menos que entremos ya en ciertos nichos, no para posicionamiento directo. Sí, pero bueno, él ha dicho que en ocasiones lo utiliza, no sabemos, es un agujero negro, no sabemos cómo lo utiliza, pero tienes que tenerlo en cuenta. Y yo creo, personalmente, yo creo que lo usa. Yo creo que que lo usa, pero a no nivel como de la negocio gente, no es lógico. Pero no como la gente piensa que se usa, y cómo la gente quiere utilizarlo para sobreoptimizarlo para posicionarse. Para mí o sea, ya es como ni siquiera, yo de verdad ni siquiera me importa lo que digas el usa o no, porque parece tan obvio que ellos aprendan del comportamiento de usuarios, pero igual que aprende cualquiera de vosotros de su web, de analizar sus métricas. Yo creo que están aprendiendo de eso, pero yo no tengo ninguna duda de que estarían usándolo de alguna forma. Yo no sé cómo, ¿vale? No sé qué peso tiene, pero que la intención, además ahora con inteligencia artificial, se supone que es la máquina la que tiene que aprender y saber el resultado relevante. Pero ¿en dónde se va a basar la máquina para aprender? En ese tipo de métricas. Es verdad que RankBrain no afecta al 100% de las búsquedas, porque para que un algoritmo pueda aprender necesita un histórico, y el 15% de los resultados diarios en Google, de las búsquedas diarias, el 15% son 15% se han hecho por primera vez. Todos los días se hacen un 15% por primera vez, con lo cual no hay un aprendizaje previo, y por eso RankBrain intenta adivinar el resultado adecuado para ese 15%. Pero la inteligencia artificial se puede alimentar de todo el tema de usuario, de la relevancia de contenidos, para de verdad ofrecer algo realmente impresionante. Y yo creo que hay una cosa importante, es que en los SEOs nos centramos mucho en la algoritmia, en ver cómo funciona Google, y nunca vamos a saber cómo funciona Google. O sea, eso es una caja negra, como comentaba antes, que no vas a averiguar cómo funciona. Tienes que centrarte en el usuario. Entonces tenemos que desarrollar páginas para usuarios y pensar en la utilidad de las páginas, que se lo está diciendo, y además lo corroboramos con el uso que utiliza de sus personas humanas, que son los quality raters, para verificar que las páginas estén... Sí, con el Mitch Rating, ¿no? La métrica esa. Entonces, eso creo que es un factor todavía muy importante, no lo sabemos en qué peso tendrá, pero es un factor importante para ellos determinar si una página es útil o no, y eso es un factor humano al final. Entonces tenemos que centrarnos siempre en el usuario y olvidarnos un poco de tanta... Lo que va a pasar este año es que es posible que ni siquiera Google sepa cómo funciona Google. Claro, no, pero por eso no entra, ¿vale? O sea, por eso no cambian y no meten el RankBrain en todos los sitios. O sea, no quieren meter inteligencia artificial porque tienen de momento miedo. Ellos dicen que es previsible, lo que está haciendo es previsible. Pero que no se sabe si es un tercio. Según ellos es un tercio del algoritmo a día de hoy, el RankBrain. Claro, pero no pueden implementarlo porque no van a saber por qué está tomando esta decisión. Pero lo han desplegado, en todos los países. Está desplegado, y el tema de inteligencia artificial también está ahí. Y le preguntaron a un ingeniero senior, el que estuvo encima del proyecto, de si realmente sabían lo que estaba haciendo la inteligencia. Dijo que sí. Sabe la teoría, pero no la práctica, ¿no? Los resultados que nos da son previsibles, los entendemos y entendemos por qué nos los da, pero no son asumibles, no lo podemos asumir. Y esa fue la respuesta. Es decir, creemos que entendemos los resultados que nos está dando, pero son inasumibles estos resultados para nosotros y para un trabajo tradicional. Entonces, básicamente es imposible, da igual, porque si cuidar la experiencia de usuario me es bueno, independientemente del SEO, pues ya eso está. Es. Muy bien. Hay que centrarse en eso y en el proceso de creación de las páginas, que trabajemos conjuntamente con los equipos de UX. Eso es muy importante. Mucha gente mete la capa SEO al final, eso es que es un error muy común, y hay que trabajar desde el principio en el research del usuario, en la metodología de trabajo de diseño centrado en el usuario, e incorporar la UX de la mano al SEO para construir una base
sólida, pensada en usuario. Y luego ya iremos ajustando cosas más técnicas de SEO, pero esa base es importante. Muy bien. No, vamos, yo quería añadir, o sea, eso, que más que usabilidad, que sea como un ranking de posicionamiento, o sea, más que posiciones, que eso, Google lo único que busca es que estemos respondiendo correctamente al usuario. Entonces, pues no sabemos si lo utiliza o no para rankear mejor, pero sí que lo tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los que queramos cuidar nuestro sitio, porque al final es eso, el objetivo principal de Google, que es servir lo que el usuario está buscando. O sea que... Muy bien.